Alejandro Daniel Dabá, abogado especialista en Derecho Informático, cofundador de Revés, consultor de estudios jurídicos, disertante nacional e internacional, abogado independiente, autor del libro El Contrato Internacional en el Mercosur, publicado por la editorial Cuol, autor de capítulos y artículos publicados en libros y revistas especializadas de Derecho, autor de ponencias relacionadas con la materia contractual, el derecho comercial y la integración. Profesor regular adjunto de la asignatura Contratos Civiles y Comerciales del Departamento de Derecho Privado 1 de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Profesor regular adjunto de la asignatura Principios Generales del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Belgrano. Profesor regular de la carrera de especialización de Derecho Informático en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente supervisor del curso de perfeccionamiento profesional, módulo Derecho Civil, Contratos, dictado en el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Profesor del programa de actualización Nuevos Paradigmas en el Código Civil y Comercial Unificado, dictado en la Escuela Judicial Dependiente del Consejo de la Magistratura. Derecho y Tecnología, especial referencia a los contratos inteligentes por el doctor Alejandro Daniel Dabá. Bueno, perfecto. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Primero quería contarles que hace algunos años leí un libro que se llama La vida en los bosques, de Henry Thoreau, que cuenta un poco su vida como anarquista. Justo lo vengo a decir en un congreso de justicia, pero bueno. Y él dice que lo que espera de un escritor es que le cuente lo que él vio y no lo que escuchó que otros vieron. Y me pareció interesante este concepto para esta disertación. Por lo tanto, quería tomarme 2 minutitos para contarles un poco lo que yo vi en los 47 años que tengo de vida. Después ponernos a hablar un poco de derecho. Y en esta idea quería contarles que uno de los primeros recuerdos que tengo cuando era muy chico, no sé, 4 años, era estar sentado en el living de mi casa frente a un televisor que era así, y ponía alguno de los 3 o 4 canales de televisión que había, y siempre a la misma hora veía esto, que incluso lo veía así, en blanco y negro. Y me acuerdo también que cuando tenía 9 o 10 años, mis padres nos sentaron, a mi hermano y a mí, y nos dijeron que nos íbamos a mudar de casa. Y nos dieron 2 opciones para que votemos. Nos dijeron que ellos podían comprar una casa con 3 dormitorios, es decir, uno para mis padres, uno para mi hermano y uno para mí, pero sin teléfono. O podían comprar una casa que tuviese 2 dormitorios, con lo cual tenía que compartir el cuarto con mi hermano, pero con teléfono. Para los que son más jóvenes, les cuento que a fines de los 70, pedir un teléfono, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en una casa que no tenía, tardaba 10 años. Por lo tanto, esto hacía que un departamento chico con teléfono salga lo mismo que un departamento grande sin teléfono. Como les cuento, mis padres pusieron esto a votación porque siempre fueron muy democráticos. Y, bueno, se podrán imaginar qué fue lo que decidimos, ¿no? Cada vez que me acuerdo de eso, tengo ganas de ponerme a llorar, porque los 4
votamos de tener un departamento más chico con teléfono. Así que este aparato fue el culpable que los conceptos de privacidad, intimidad y todo lo que necesita un adolescente para mí fuese inexistente hasta el día que se mudó mi hermano. También recuerdo que a partir de los 15 años me empezó a gustar mucho la música y siempre insistía que cualquier regalo que me decían que quería, un disco. Que también para los más jóvenes era algo así, que a valores de hoy yo les diría, me voy a salir unos 1.500 pesos, una cosa así, y tenía acceso a 8, 10 canciones, como mucho. El tiempo pasó, empecé a estudiar Derecho, ya estudiando Derecho, ya que ya era importante. Me acuerdo que cuando un profesor nos mandaba a hacer un trabajo práctico, yo me iba a la casa de un amigo que tenía esto, que era una máquina de escribir eléctrica, y la ventaja que tenía es que por un rectángulo veíamos lo que se iba a transcribir en la hoja para no tener que estar tipeando y si había algún error. El tiempo pasó, ahora ya soy un adulto, aunque algunos me dicen que no. Y fíjense, hoy prácticamente ya no miro televisión. La verdad es que si me quiero entretener con algo, miro alguna serie por Netflix o algún video en YouTube. La verdad es que lo que veo ya no es algo en blanco y negro, todo medio borroso, sino que ahora las series que veo son más o menos así. Ya no gasto plata en teléfonos, en casas con teléfonos. Hoy la verdad que el teléfono es algo que tiene todo el mundo. Las últimas estadísticas indican que hay cerca de 34 millones de teléfonos inteligentes en Argentina. Esto significa que 9 de cada 10 personas tienen en su bolsillo un teléfono que además es una computadora, y además en ese mismo teléfono y por una suscripción de creo que no más de 200 pesos escucho música y tengo en el bolsillo 35 millones de canciones. La verdad es que cuando comparo mi niñez con mi adultez, me considero todavía un adulto joven, llego a dos conclusiones. La primera conclusión es subjetiva, no tiene ningún rigorismo científico, y es, cuando me acuerdo de mi niñez, siento que en vez de tener 47 años, tengo como 3.000. Yo tengo un hijo de 15 años y una hija de 12, y cada vez que les cuento cosas de cuando era chico, siento que en sus cabecitas aparezco así. Y la segunda conclusión, que es un poco más científica, es que verdaderamente estamos frente a una revolución, quizás como pocas veces haya existido en la humanidad. Es decir, hay pocas situaciones o épocas en donde un adulto relativamente joven pueda comparar su niñez y su adultez y vea el cambio que por lo menos vi yo y muchos de ustedes. Y frente a esto deberíamos preguntarnos ¿qué hace el derecho? El derecho frente a este cambio abismal, ¿qué es lo que está haciendo? La verdad es que podría contestarles cualquier cosa porque igual lo van a comprobar cuando ya haya terminado el Congreso, pero me gustaría contarles lo que hice cuando me puse a pensar en esto, y es decir, bueno, ¿cuál fue la última revolución más o menos importante, que más o menos se parezca un poco a esta revolución tecnológica, para ver en ese contexto qué fue lo que hizo el derecho? Indudablemente esa revolución es la revolución industrial que se inicia en Inglaterra entre los años 1760 y 1830, y es una época que está marcada, por supuesto,
por la masificación de productos y de servicios, y coincide en el tiempo con la sanción de los primeros códigos de leyes, entre ellos el Código Civil francés de 1804 y todos los códigos que lo siguieron, incluso el Código argentino. Y cuando uno compara esas leyes con la realidad, entiende qué es lo que hizo el derecho en esa época y puede predecir qué es lo que está haciendo el derecho en esa época, y yo lo representaría el derecho así. Hace esto. Ve lo que está pasando y sale corriendo. ¿Por qué les digo esto? Evidentemente la revolución industrial habrá traído muchos avances, pero por lo menos desde el punto de vista jurídico produjo algo que es limitar la libertad de las personas, por lo menos en materia contractual. Cualquiera que se compre un auto sabe que tiene obligación de contratar un seguro y sabe que la compañía de seguros les va a imponer las condiciones y que no van a poder cambiar ni una coma. Y el banco ocurre lo mismo, la compañía de telefonía celular lo mismo, internet lo mismo. Es decir, la masificación de productos hizo que perdamos libertad como contratantes, y los códigos que surgieron en esa época hablaban de todo lo contrario. Hablaban de la libertad de las partes, del principio de la autonomía de la voluntad, de la libertad para contratar, la libertad contractual. Y ahí se produce una bifurcación entre la realidad y el derecho, por lo menos en materia de contratos. Y esto es muy significativo, y yo creo que lo estamos viendo un poco hoy con la revolución tecnológica, ¿no? Esto que a principios del siglo XIX empezaban a hablar de una libertad que no se está viendo en materia contractual, ahora vamos a ver que ocurre algo similar. Pero el derecho se mantuvo en esa postura de estar mirando para cualquier otro lado, no un año ni 10. Estuvo así 150 años. Les diría que recién, en la segunda mitad del siglo XX, el derecho empieza a regular algo de las consecuencias de la revolución industrial, y ahí surgen las normas de derecho del trabajo, defensa del consumidor, defensa de la competencia, lealtad comercial. Es decir, lo que hace el derecho, en principio, frente a esa situación, es prohibir. Y bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, es una solución que tiene el derecho. Pero cuando más o menos nos habíamos acomodado, ¡pum!, otro cambio que nos obliga a repensar el derecho. ¿Y por qué digo que Internet nos obliga a repensar el derecho? Porque el derecho es localista, es básicamente localista, y esta es una red global. Pero además, esta red global, como la conocemos hoy, ya parece hasta medio antiguo, ¿no? Si uno tiene en cuenta todo lo que estuvimos escuchando en este congreso, la verdad es que poner en Google, no sé, jurisprudencia sobre alimentos, y que me tire 6 millones de resultados sin ningún orden y sin... parecería que ya queda un poco atrasado con todo lo que estuvimos escuchando. Y a partir del año 2009 se empieza a hablar de la blockchain, y a raíz de la blockchain hay otro cambio muy importante para los contratos, porque los nuevos contratos se pueden basar en esta tecnología. Y la primera aclaración que quiero hacerles es que cuando hablamos de contratos inteligentes, no es que estamos hablando que son contratos que utilizan inteligencia artificial, sino que solamente los llamamos inteligentes en comparación con otra cosa. Es como si yo les pregunto a ustedes, ¿creen que soy inteligente? Les voy a pedir que no me contesten para no deprimirme, pero seguramente la respuesta de ustedes va a ser en comparación con alguien. Y acá ocurre lo mismo. El contrato que llamamos inteligente lo llamamos así porque lo estamos comparando con un contrato que es medio sonso,
que es el contrato que conocemos hoy, que desde el punto de vista estético lo podemos ver medio así. Y la verdad que el contrato que conocemos hasta ahora, yo les diría que es un acto de fe. Es un acto de confianza absoluta. Hay algún autor español que dice: los contratos no transfieren propiedad, sino que transfieren promesas. Imagínense lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un departamento y que se los quiero alquilar a alguno de ustedes, que lógicamente ustedes no me conocen a mí y yo no los conozco a ustedes. ¿Este contrato te da alguna garantía de algo? No. Por lo tanto, antes de firmar el contrato, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar generar confianza en ustedes. Con lo cual voy a pedir quizás un informe crediticio, los voy a googlear a ver qué hacen, qué dicen de ustedes y demás. Incluso les diría que hasta las personas se empiezan a imaginar lo que quieren. Hay muchos clientes que cuando terminan de firmar un contrato, la conclusión a la que llegan para sentirse en calma es: che, tenía cara de buen tipo, ¿no? Sí, y con eso creen que están a salvo. Y una vez que firmamos el contrato y que, bueno, más o menos pude averiguar quién es, bueno, a partir de ahí empiezo a prender una velita todos los días, rezando para que cumplan. Y esto básicamente es lo que toma el derecho. El derecho, cualquier ordenamiento jurídico de los que se denominan modernos, apunta a eso, a demostrar si hubo contratos y a tratar de evitar los incumplimientos. No me quiero poner muy técnico jurídico, pero los institutos de la tutela preventiva, la suspensión del cumplimiento, la cláusula resolutoria, las garantías, la hipotecaria, la prendaria, la fianza, todo eso a lo único que apunta es a reducir el riesgo de incumplimiento. ¿Por qué estos nuevos contratos los llamamos contratos inteligentes? Primero porque ya no se ven así, que parecería medio antiguo, sino que hoy el contrato inteligente se ve así, porque básicamente es un protocolo informático al cual le damos la orden de que ejecute algo frente a determinada situación que ocurra, con lo cual esto hace que sea auto-ejecutable, que ya no dependa de la voluntad de alguien de que cumpla o de cuántas velitas prendí para que alguien cumpla, sino que es el propio sistema quien va a hacer que se ejecute. Quizás muchos de ustedes, para venir acá, por ejemplo, pasaron por el aeropuerto de Buenos Aires y el martes hubo un inconveniente que se demoraron todos los vuelos. Y quizás alguno, si quiere hacer un reclamo, bueno, va a presentar el reclamo a la empresa y si la empresa no le da respuesta, evaluará de iniciar algún tipo de acción. Y yo entiendo que la gran mayoría va a pensar en algún momento que no va a iniciar ningún tipo de acción porque va a perder más tiempo que el que perdió en el aeropuerto y quizás le va a salir más caro. Ahora, si ese contrato de transporte aéreo lo hubiésemos hecho a través de un contrato inteligente y hubiésemos establecido que por cada hora que se atrasa el vuelo sale de la criptobilletera de la compañía aérea tantos bitcoins, por ejemplo, y van a la criptobilletera del pasajero, ahí ya no hay nada más que discutir. Se auto-ejecuta solo. Y esto es el motivo principal por el cual lo llamamos inteligente. Y además tiene otro rasgo que es importante, y es que es inmutable, no se puede modificar. Esto ahora vamos a ver que puede ser una ventaja o puede llegar a ser una desventaja, depende de cómo lo quieran interpretar. Ahora, la pregunta sería, ¿estos contratos llamados inteligentes son legales? Cada vez que me hacen esa pregunta, mi expresión corporal es esta, porque es bastante difícil contestar esto
sobre todo con una ley que, si bien es relativamente nueva, está pensada, yo les diría, con suerte para 1980. Y lo digo esto con el mayor de los respetos, pero fíjense que nosotros tenemos un código que es del año 2015, es decir, es muy reciente, que regula toda nuestra vida, desde antes de nacer hasta después de muertos, y regula todo. Cuando nos casamos tenemos hijos, contratamos, el derecho al honor, todo. Más o menos ese código tiene 84.000 palabras. ¿Saben cuántas veces se utiliza la palabra internet? Ninguna. Y llama la atención esto porque la gran mayoría de las personas, le diría que estamos más conectados a internet que con nuestros hijos casi, ¿no? Si uno calcula el tiempo que está viendo internet y el tiempo que está viendo a sus hijos, bueno, se va a agarrar, se va a replantear algunas cosas. Pero la ley no lo dice, con lo cual ponernos a pensar si esto es legal o no, lo tenemos que adecuar a la ley que tenemos. Y nuestra ley básicamente divide a los contratos en muchas cosas, porque a los abogados nos encanta dividir todo infinidad de veces, pero básicamente podemos dividir en aquellos contratos en los cuales tenemos libertad de hacerlo en la forma que querramos, y en aquellos contratos en los que tenemos que hacerlo de acuerdo a la forma que establece la ley. Los primeros contratos lo podemos hacer de cualquier manera. Este podría ser un contrato que lo hacemos escrito, pero lo podríamos hacer verbal, o lo podríamos hacer por signos inequívocos, haciendo así, o pasando una tarjeta, o de cualquier otra manera, o tácitamente. Y desde ese punto de vista, yo entiendo que no hay inconveniente para decir que el contrato inteligente es legal, porque verdaderamente hay voluntades de las personas y parecería que esa voluntad no está en contra de la ley. Fíjense que en estos documentos privados, como lo podría ser, la ley lo único que exige es que se haga en cualquier soporte, con lo cual el contrato inteligente cumpliría ese requisito, y exige que sea inteligible, que según la Real Academia Española es que sea susceptible de ser comprendido. Con lo cual un programa informático yo entiendo que es susceptible de ser entendido. Pero hay otros contratos en los cuales la ley nos obliga a cumplir una forma, y muchas veces esa forma es la escritura pública, y tanto los artículos 299, 301 y 302 del Código Civil y Comercial exige que estas escrituras públicas se hagan en presencia de un abogado, en el soporte que establezca la reglamentación, y además dice que tienen que ser fácilmente legibles. Ya no habla de que sea susceptible de entender, sino que sea fácilmente legible. Y desde este punto de vista, el contrato inteligente es el programa al cual le damos las órdenes, no cumpliría con las exigencias. Es cierto que estos contratos son los menos, ¿no? Pero bueno, si yo quiero donarle a alguien un inmueble, no lo podría hacer por un contrato inteligente. Esto es una gran dificultad. Desde el punto de vista legal, sí. Desde el punto de vista práctico, te diría que más o menos. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, a veces la realidad empieza a ir para un lado y el derecho empieza a ir para el otro. Yo no quiero herir susceptibilidades de nadie, así que me voy a poner solamente como ejemplo yo, pero la verdad es que yo en los últimos 10 años incumplí varias normas, por lo menos de propiedad intelectual. Acá hay muchos jueces, les pido que estamos en un ámbito académico, pero el hecho de estar intercambiando por internet algún archivo, o bajar un libro, o alguna situación de esas, lógicamente va en contra de la ley. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿pero vos sabés que esto es ilegal?, la mayoría de la gente o no lo sabe, o si lo sabe, la verdad es que no le importa nada, porque empieza a creer que tiene derecho a esa información y que tiene derecho a esa información gratuitamente. Y esto es importante porque empieza a marcar conductas, y desde mi punto de vista, el derecho es muy raro que modifique las conductas. En general,
la conducta termina modificando el derecho. Y prueba de eso es que surgió Netflix y surgió Spotify. No es porque son buenos que nos cobran 300 pesos, sino porque la gente se bajaba tanto contenido por internet que ir a perseguir a millones de personas que incumplían con la ley, lo que dijeron es, hagamos otra cosa porque vamos a perder más plata persiguiendo a todas las personas que lo que vamos a poder recaudar. De manera que otro de los inconvenientes que podríamos tener con el contrato inteligente es que muchas veces no sabemos quién está del otro lado. Yo puedo creer que estoy contratando con alguien y termina siendo otra persona. El tema de la capacidad, si esta persona puede celebrar estos contratos o no. Este problema lo tenemos hoy con el comercio electrónico, que yo no sé quién está del otro lado, pero el contrato inteligente, como les dije, es inmodificable. Por lo tanto, si hoy tenemos ese problema, estaríamos atacando un acto que se puede modificar o que todavía no se llevó a cabo. En cambio, en el contrato inteligente, el contrato se autoejecuta, con lo cual vamos a ir a discutir una situación una vez que ya está cumplida. Y la última punto que quería tocar era esto de la inmutabilidad que se opone a algunas leyes. Por ejemplo, en la ley de alquiler, la ley establece que el inquilino, pasados 6 meses, se puede ir cuando quiera. Esto, para un contrato inteligente, trae alguna dificultad, porque no da esa flexibilidad que tiene el contrato que conocemos hasta ahora, o las normas de defensa al consumidor que le permiten al consumidor, cuando adquirió algo, dentro de los 10 días revocar su aceptación. Bueno, el contrato inteligente esto no lo permitiría. Ahora, yo creo que dentro de muy poquitito tiempo, con el uso masivo de la criptomoneda, el contrato inteligente va a ser algo de todos los días y va a ser algo que vamos a utilizar absolutamente todos. Cuando la criptomoneda se comience a usar, ustedes piensan que el año que viene algunas compañías muy importantes como WhatsApp ya empiezan a hablar de la criptomoneda Libra, y esto indudablemente se va a masificar. La verdad es que en el mundo que estamos hoy, pensar en un billete de papel parecería que hay algo que no está cerrando. Y si a eso le sumamos la Internet de las cosas, podríamos llegar a la conclusión que a través de un contrato inteligente, cuando yo alquilo mi departamento, le vamos a dar la orden a ese programa que si el día 10 yo no recibo en mi criptobilletera tantos bitcoins que va a sacar de la criptobilletera del locatario, del inquilino, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que la cerradura del inmueble no se va a abrir, o no va a tener gas, o no va a tener luz. Con lo cual también modifica mucho la función que tienen los jueces. Pensar esto, a alguno le podría creer que es algo de ciencia ficción, y yo quiero concluir con esto. La verdad es que cuando yo era chico y estaba en el living de mi casa viendo un televisor blanco y negro, yo creía, pero sinceramente, que era ciencia ficción que alguien esté en un transporte público hablando por teléfono y viendo videos. De manera que, en mi humilde opinión, creo que el futuro ya llegó y que lo único que hace falta es que el derecho se dé cuenta. Muchas gracias.